El comienzo del estudio del magnetismo se remonta a Egipto. También encontramos que los griegos lo utilizaban, y entre los griegos y los primeros egipcios tenemos el primer entendimiento de la naturaleza del magnetismo, que se usaba principalmente en la curación. Era bien conocido por Pitágoras, quien nos dio una cantidad considerable de información sobre el tema, que fue olvidada rápidamente por todos los demás. Luego tenemos poco conocimiento al respecto, salvo a través de los árabes. Los chinos eran conscientes de ello debido al descubrimiento de la brújula marina, pero en su mayor parte fue descuidado hasta el siglo XVII, cuando se involucró en la historia del rosacrucianismo y los hermetistas. Todos fueron fases de desarrollo de la teoría magnética. Luego llegamos un poco más tarde y encontramos un curioso instrumento, el cubo magnético de Mesmer. Este era un tipo de tanque en el que muchas personas ponían los pies al mismo tiempo, se tomaban de las manos y creaban una batería con el agua del tanque. Incidentalmente, la teoría magnética se basa en un hecho muy simple. Lo que llamamos aire vacío no está vacío en absoluto. Es el más utilizado, después de todo, de todos los elementos sobre los que sabemos algo. Todos vivimos dentro del aire y tenemos nuestro significado en él, y sabemos que si falta el aire, morimos. Pero lo que no nos damos cuenta es que el aire no es simplemente algo como oxígeno o helio. El aire es algo en sí mismo, una sustancia por sí misma, tan real e importante que es casi imposible estimarla. Es un campo tremendo de energía magnética. La atmósfera lleva el magnetismo del Sol. El estudio de los poderes magnéticos del Sol se entiende más o menos claramente mediante el estudio de las estaciones. Invierno, verano, primavera, y todo eso tiene que ver con un factor magnético en el aire. Lo pensamos solo al intentar explicarlo como un fenómeno físico astronómico, ya que están las rotaciones y revoluciones del Sol y los planetas. Pero cada uno de estos planetas es un campo de energía magnética, y esta energía nos llega a través de lo que llamamos aire. Una cosa que hemos aprendido de la televisión es que el aire transmite. Sabemos, por ejemplo, que podemos tener todo tipo de programas en el aire al mismo tiempo y pueden venir de todas direcciones, superponerse e intercalarse, pero cada uno permanecerá identificado por separado, como si se moviera en un canal o circuito propio. Algo pasó a través de la vibración, y esta vibración en el campo magnético puede dividirse en una complejidad infinita de emanaciones separadas. En otras palabras, si tuviéramos 1000 canales diferentes, podrían diferenciarse en el campo magnético de modo que cada uno se transmitiría correcta y apropiadamente según sea lo que sea. Así nos damos cuenta de que hay algo allá afuera, además del aire, algo más que helio y oxígeno, algo más que los factores ordinarios que consideramos científicamente. Estamos en presencia de un agente misterioso, un agente que forma parte de todo lo que estamos estudiando ahora. Al estudiar el magnetismo cuando entra en el cuerpo humano, descubrimos, junto con Tilde, que cada cuerpo humano está rodeado por un campo de energía etérica. A este campo de energía a veces se le llama aura, pero no es el verdadero aura que pensamos en la metafísica. Este campo magnético es un área de energía, una zona que forma una especie de vaina atmosférica en forma de huevo alrededor del cuerpo físico, que generalmente se extiende de 1 a 1,5 metros en cada dirección. Este campo de energía es la base de la virtud, porque este campo energético depende de su realidad, su utilidad y su poder protector del estado de ánimo, la emoción, el pensamiento y las actitudes de la persona alrededor de la cual este campo magnético se acumula. En otras palabras, el individuo, si es normal, si mental, emocional y físicamente sigue las reglas, este campo magnético forma una tremenda protección. Es normal, saludable y constantemente capaz de manejar infecciones y todo tipo de dificultades. Ayudará a curar heridas, ayudará a recuperar el uso de funciones y órganos, y si se nos priva de alguna parte del cuerpo, intentará compensarlo por nosotros. Siempre que el individuo cuide adecuadamente su campo magnético, este le servirá. Este es un aspecto de la moralidad que generalmente se pasa por alto. Se asume que estos campos magnéticos son algo a lo que no prestas mucha atención, que están ahí y tal vez ayudarán un poco. Pero la verdad del asunto es que prácticamente toda la supervivencia del individuo depende de mantener la integridad de este flujo de energía en el campo magnético.
Esta energía proviene del Sol, pasa a través de un misterioso tubo de energía en el campo magnético, entra en el individuo por la coronilla, se dispersa por todo el cuerpo y se excreta nuevamente a través de los centros inferiores del cuerpo, siendo luego purificada por la energía solar. Esto es como un pequeño tanque o cápsula de vida que llevamos con nosotros todo el tiempo. Ahora el problema de la moralidad en esto es muy claro. En el momento en que rompemos las reglas, dañamos ese flujo magnético. Debemos respetar las leyes de la naturaleza, que a su vez son las leyes de Dios, o el campo magnético fallará. Puede fallar debido a interferencias físicas que reducen su integridad y su poder. Puede desperdiciarse en una vida desenfrenada, que es una causa tan común hoy en día. Puede destruirse de varias maneras por estados de ánimo, actitudes, miedos, complejos. Puede dañarse por el alcohol, las drogas, los narcóticos, todo tipo de cosas. Pero si este campo se daña, reacciona inmediatamente sobre la salud. Daña la vitalidad del individuo, lo hace más susceptible a contagios e infecciones y definitivamente acorta su esperanza de vida. Ahora pensamos en el campo magnético que rodea toda la estructura del cuerpo, como muestra Kilner en su trabajo sobre la atmósfera humana y también en su estudio del átomo. Sin embargo, esto es solo una fase de ello. Cada parte del cuerpo tiene un campo magnético. Cada unidad dentro del individuo tiene su supervivencia en una unidad de energía, y esta unidad de energía está presente en la subdivisión más pequeña del espacio imaginable, en el átomo más diminuto. No existe tal cosa como una partícula muerta en el universo. Incluso si algo muere, el proceso de descomposición es un símbolo de la energía vital. Por lo tanto, nos enfrentamos al problema natural de darnos cuenta de que la virtud es seguir las leyes del campo energético. Ahora, la ley del campo energético, por coincidencia, es también la ley de la integridad. El campo energético es lo que establece el bien y el mal. El campo energético nos dice que perder el control y estallar en un ataque de ira está mal. Usar actitudes negativas y destructivas está mal. Comprometer los principios de la vida correcta está mal. Pensar mal, sentir de manera desagradable o participar en cualquier acción o concepto contrario al bien común daña el campo magnético y, por lo tanto, está mal. El egoísmo daña ese campo. Cada vicio que conocemos, la ruptura de cualquiera de los 10 mandamientos y un buen número de otras reglas resultan en daño a ese campo. No tiene nada que ver con la nación ni con los conceptos ordinarios de los códigos, porque el código final en sí mismo se basa en el principio vital en cada parte de la constitución humana. Así que tenemos que cada pequeña célula tiene sus propias responsabilidades morales. El estómago tiene su propio campo magnético. El estómago no es simplemente un órgano, es un organismo. Es un ser vivo dentro del cuerpo humano. Lo mismo ocurre con el corazón, el cerebro, el sistema glandular, todos los órganos, los intestinos, el sistema motor, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Todos estos son entidades. Son entidades de uniones magnéticas que forman parte de organismos vivos que cooperan entre sí para el bien común. Abusar de uno es dañar a todos. Descuidar uno es descuidar a todos. Cada uno de estos órganos tiene su propio campo dentro del cuerpo y todos estos campos juntos constituyen el gran campo magnético que rodea a la persona completa. Ahora, si miramos dentro de esto por un momento para ver con qué estamos tratando, volvemos a Pitágoras, quien fue muy puntual en decirnos que en Egipto había un templo en el que la terapia era el resultado de la contemplación de sólidos geométricos simétricos. En otras palabras, las imágenes de la terapia eran cubos matemáticos, octágonos y varias formas, dodecaedros, cada uno colocado sobre una especie de altar o pedestal para la contemplación de los adeptos. Todos eran sólidos geométricos simétricos, perfectos y completos en estructura. Mirarlos era terapéutico porque al mirarlos aceptábamos su energía como una realidad en nuestras vidas. Ahora, estos sólidos de piedra aparentemente no estaban vivos. Solo daban la impresión de valor, pero en realidad estaban vivos. Cada forma en la naturaleza, ya sea natural o artificial, tiene un campo magnético, desde el átomo más diminuto hasta la galaxia más grande.
Los campos magnéticos están presentes y las reglas de cada uno de ellos deben obedecerse. Si un individuo, al mirar un sólido geométrico, ve en él una proporción perfecta, esta realización entra en la vida subconsciente de la persona. La energía de la imagen de ese sólido se envía a la conciencia en forma de un centro magnético benevolente. Esto significa que el individuo está viendo una armonía, está viendo algo en perfecto orden y perfecta corrección. Al visualizar la perfección, mejora a uno mismo. Donde quiera que aceptemos que la discordia es inevitable, nos dañamos a nosotros mismos. Al observar la naturaleza, vemos que todas las cosas naturales son benévolas. Solo cuando estas cosas son abusadas, en su mayoría por la humanidad, esas benevolencias se pierden. Así encontramos que vivimos en un universo donde todo está en armonía si nosotros lo estamos. Ahora podríamos decir, por supuesto, que otra persona podría estar fuera de armonía, y esto podría dañarnos. En realidad, no es del todo cierto. El campo magnético que nos protege contra cualquier campo magnético negativo que no surja de nosotros mismos. No nos contaminamos por otras personas a menos que, por una debilidad consciente o una debilidad intelectual o emocional, entreguemos nuestra integridad a las actitudes de los demás. Si cometemos delitos de un tipo u otro, somos responsables por el efecto de esos errores en nuestro propio campo magnético. Ahora, el campo magnético no solo cubre este tipo de cosas, sino que también cubre la eliminación. Las paredes intestinales, todo ese tipo de cosas, se dañan, como sabemos, por la histeria y por varios estados de ánimo. El individuo se enferma debido a una mala disposición. Ahora, consideramos esto como un simple símbolo de algo que sucede de esa manera, pero no lo es. El individuo se enferma por una falta de disposición, porque ha dañado el campo magnético de alguna parte esencial de su propia naturaleza. Si ha dañado el campo magnético de su sistema digestivo, tendrá problemas digestivos, y si la alteración dura lo suficiente, si el campo magnético se daña por suficiente tiempo, pueden establecerse dolencias crónicas duraderas. Ningún individuo se infecta completamente por sí mismo, pero nunca completamente sin su propia contribución. Todos estos efectos unitarios deben estar en armonía. En la filosofía Rosacruz teníamos la alquimia, la transmutación de varias fases de la vida. La alquimia era una transformación y una transmutación de energías, y estas energías son esencialmente las mismas que tenemos en el magnetismo. Por lo tanto, tenemos la constante realización de que todo lo que hacemos, todo lo que vemos y tenemos, tiene sus propios valores. Ahora, tomemos una piedrita de la playa y de repente nos damos cuenta de que estamos en presencia de una pequeña piedra. Hoy en día, hay bastante interés en las pequeñas piedras, todo tipo de piedras. Nos interesan los cristales que se forman en las rocas y todos estos tipos de cosas. Pero los cristales se forman por magnetismo. Se forman por una tasa de vibración peculiar a un cierto elemento, y esa tasa particular de vibración puede evolucionar a través del reino mineral, vegetal y animal. Siempre está presente. Hay un núcleo magnético en cada reino, y cada reino se desarrolla dentro de este campo magnético. Y dentro de cada uno de los campos compuestos, los miembros individuales de los campos, con varios grados de crecimiento, están individualmente condicionados. En todas partes, este proceso de mantener la fe con la integridad se convierte en el secreto natural de la seguridad, la supervivencia y la paz mundial. Ahora podríamos decir que sería muy improbable que una papa tuviera su propio campo magnético, pero lo tiene. De hecho, cada célula dentro de la papa tiene su propio campo magnético. Por lo tanto, llegamos al problema de la nutrición, y la nutrición es en gran medida el estudio de los campos magnéticos de varios productos alimenticios. También nos dice lo que sucede cuando estos productos alimenticios se adulteran o cuando se introducen en ellos elementos venenosos o problemáticos. Todo esto es parte de un misterio que se resuelve en el magnetismo. Aprobamos leyes contra estos abusos, pero no nos damos cuenta de que no se trata solo del factor físico con el que tenemos que trabajar. El factor físico es solo un fragmento de ello. El problema principal es darse cuenta de que detrás de todos estos problemas, ya sean de gobierno, de religión o de filosofía, todos estos problemas están en dificultades por la falta de integridad. Y la integridad es simplemente seguir las leyes y reglas de los campos de energía.
Cada campo tiene su propia integridad, y todas las integridades en todos los campos son compatibles. Toda falta de integridad, toda desviación de la integridad en cualquier campo, está en constante conflicto. La única manera en que el individuo puede escapar del conflicto es nunca abusar de los factores energéticos de su propia vida. No debe abusar de su cuerpo, de sus emociones, ni de su mente. Nunca debe permitirse desarrollar actitudes que sean incompatibles con las integridades que la naturaleza ha otorgado. Los campos magnéticos son absolutamente honestos. No hay forma posible de hacerlos deshonestos. Lo único que podemos hacer con ellos es destruir o limitar la manifestación de su integridad. Si rompemos la regla, perdemos el beneficio de esa energía en particular. Cuando perdemos ese beneficio, entonces decimos que el mal nos ha sobrevenido, pero no es que un mal nos haya afectado, sino que hemos fallado en desarrollar, purificar e intensificar algo bueno. Los campos magnéticos también están en un estado de evolución constante. Evolucionan en la vida de la persona. El individuo puede nacer en un cierto nivel de integridad magnética. Si se convierte en una mejor persona, fortalece esos valores en sí mismo, porque en realidad todo se trata de fortalecer gradualmente la perfección de una fuente de energía. Nadie va a perfeccionarla en una vida, ni en 100 vidas quizás, pero va a crecer. Y cuanto más crece la integridad, más rápidamente el individuo se ajusta de manera armoniosa al principio de vida al que pertenece. En nuestro mundo, en este momento, estamos en un estado lamentable, en el que prácticamente todos han roto todas las reglas concebibles. Vivimos día a día tratando de sobrevivir a partir de las ganancias de nuestros propios errores, y esto no es realmente rentable. No nos damos cuenta de que esto no tiene nada que ver principalmente con la teología, ni tiene que ver con las leyes del gobierno, ni tiene que ver con nuestros códigos legales. Tiene que ver con la relación de la energía con sus fines y propósitos apropiados. Sabemos lo que se supone que debe ser, sabemos lo que se supone que debe hacer, y sabemos que no lo está logrando. Todo lo que existe tiene un campo magnético. Puede que no tenga uno que sea visible, pero toda nuestra atmósfera, todo el mundo en el que vivimos, es una masa de interacciones magnéticas. Pero mientras éstas se mantengan honestas, son compatibles. Y un universo en el que no hubiera deshonestidad estaría libre de toda enfermedad. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra verdad oculta sobre nuestra existencia? Yo no me la perdería.